Si hoy Estados Unidos puede sacar un presidente de su país como trofeo, mañana Canadá aprende una lección incómoda. Con Trump, la moral es flexible y los aliados no se encuentran a salvo de esta situación. Estados Unidos acaba de hacer algo que no había hecho en décadas. Capturó a un dictador en su propio país, lo metió en un avión y lo llevó ante la justicia como si fuera un trofeo. Pero escúchenme esto, lo que pasó en Venezuela la semana pasada no solo es un problema de Venezuela, es un mensaje. Y ese mensaje tiene las manos apuntando directamente sobre Canadá. En este video les voy a mostrar una contradicción tan grande que van a entender por qué nuestro vecino del sur acaba de redefinir las reglas del juego y por qué Canadá no puede ser ingenuo. ¿Fue una cruzada realmente contra el narco o fue otra cosa? Quédese porque la respuesta le va a mostrar la verdadera cara de Donald Trump y en el fondo qué es lo que busca. No sé si todos ustedes quedaron tan impactados como yo con el operativo Relámpago en el que Estados Unidos realizó en Venezuela la captura del dictador Nicolás Maduro y lo llevó ante la justicia a una corte del Distrito Sur de Nueva York. Esto no solamente afecta a Latinoamérica, también afecta a Canadá, así usted no lo crea. Sé que seguramente no habrá un consenso, sé que seguramente no estaremos todos de acuerdo. Unos estarán de acuerdo, otros lo celebraron, otros lo condenaron, pero en lo que muchos sí coincidimos es en que esto no es realmente una guerra contra los narcos. Y aquí viene el punto que quería conversar con ustedes. Y lo digo desde Canadá, porque una cosa es Venezuela y otra cosa es el precedente que esto deja para países disque aliados. No es solo lo que hicieron allá, es el precedente, es el mensaje. Y ese mensaje puede rebotar en el Ártico, en Groenlandia y por supuesto aquí en Canadá. Yo les propongo algo. En este video les voy a mostrar la contradicción de la que les hablaba, que ustedes mismos van a decidir si esto se hizo realmente por principios o lo que hay es puro interés. Trump dice que la presión y la operación contra Venezuela fue para combatir el narcotráfico y el narcoterrorismo. Perfecto, esa es la etiqueta oficial, pero pues no hay que tragar entero, porque aquí aparece una contradicción que al menos a mí no me cuadra. Miremos este otro caso en la región, porque ahí la clave es la elección de Honduras. Trump respaldó públicamente a Tito Asfura y además dejó una amenaza sobre la mesa si él no ganaba. Y un par de días antes de la elección, Trump firmó un perdón presidencial, un indulto para un señor que se llama Juan Orlando Hernández, un expresidente hondureño del mismo Partido Nacional, padrino político del candidato Asfura. El tema es que este señor estaba condenado en Estados Unidos por nada más y nada menos que narcotráfico. Y lo importante no es el nombre de Juan Orlando Hernández. Lo importante es el hecho. En ese caso, los fiscales hablaron de al menos, óigase la cifra, 400 toneladas de cocaína que terminaron entrando a las calles en Estados Unidos. Entonces, yo me quedo con esa pregunta. Díganme ustedes si no es válida. Si el argumento es mano dura contra el narcotráfico, ¿por qué a unos los persiguen con un operativo militar y a otros los premian con un indulto? Pues porque al final el mensaje que queda es gravísimo. Es que el problema no es el narcotráfico. Si el problema fuera el narcotráfico, ok, pero el problema es que tú seas narcotraficante si no eres amigo del poder. Ahora, dejémoslo claro, el narcotráfico es un delito, venga de donde venga, y aquí nadie está defendiendo al dictador Nicolás Maduro. Y esto no es una opinión mía, esto está documentado. Y esa contradicción por sí sola le cambia el color a todo el discurso. Cuando se habla de drogas, casi siempre nos venden una historia supremamente simple. Simplona, diría yo. Un dedo acusador contra algún país, Venezuela, por supuesto Colombia o México, y mejor dicho, el discurso siempre es el mismo. El problema es el país que la produce y no aquellos que la consumen. Pero cuando uno mira datos, rutas, pues el asunto es bastante más incómodo. Miren esto, los mapas de tráfico de la ONU muestran que las rutas principales hacia Norteamérica han pasado por otros corredores y que Venezuela aparece, sí, claro que aparece, pero no necesariamente como el corazón único del problema. Entonces yo me pregunto, y díganme ustedes, ¿será que es posible que el verdadero problema no haya sido el narcotráfico? Entonces la pregunta no es si hay
o si no hay narcotráfico. La pregunta clave es, ¿en serio alguien cree que los grandes cargamentos de droga llegan a Estados Unidos en las lanchitas que está bombardeando y matando gente en el Caribe y en el Pacífico? ¿Acaso qué pasa con los grandes cargamentos en grandes buques y en aviones? Yo no sé ustedes, pero yo vuelvo a lo mismo. ¿Por qué este show con ese nivel de fuerza contra ese objetivo exacto en este momento exacto? Y aquí es donde entra la parte moral, la parte que algunos quieren relativizar por comodidad. Y sí, sé que a algunos seguramente les va a disgustar, pero es que si vamos a hablar de democracia y si vamos a hablar de derechos humanos, tenemos que mirar qué significan de verdad cuando los pronuncia la Casa Blanca. Porque claro, no hay discusión. El chavismo tiene un historial durísimo de represión, de corrupción, de deterioro institucional, de atropello a los derechos humanos, incluso de tortura y asesinatos. Contra quien piense distinto, por supuesto. Es que eso de declarar enemigo a quien piense distinto a mí es de totalitaristas y de fanáticos. ¿Será que habrá alguna similitud entre estos dos? Pero entonces viene la pregunta que revienta el discurso. ¿Desde cuándo Estados Unidos mide con la misma regla a todos? ¿Se acuerdan de Jamal Khashoggi? Un periodista que entró al consulado saudí en Estambul y lo mataron ahí adentro. Lo partieron en pedacitos y lo desaparecieron. Y el mundo entero vio lo que fue como lo que fue. Un crimen de Estado de Arabia Saudita. ¿Y qué hizo Trump en aquella época, en su primer mandato? Dijo que odiaba el crimen, odiaba el encubrimiento, pero también dijo que puede que lo haya hecho o puede que no lo haya hecho, pero que Arabia Saudita era un aliado muy importante. La CIA lo señala en ambas direcciones, ya sabes, y como dije, tal vez lo hizo, tal vez no, pero diré muy firmemente que es un gran aliado. Muy importante, y si nos guiamos por cierto estándar, no podemos tener aliados con casi ningún país. Arabia Saudita ha sido una parte estratégica allí durante mucho tiempo. Están invirtiendo cientos de miles de millones de dólares en nuestro país. Defendió la relación con Arabia Saudita hablando de contratos, armas, empleos y de que no podía regalarle ese negocio ni a Rusia ni a China. Son un aliado y son un tremendo comprador, no solo de equipo militar, sino también de otras cosas. Fui allí, se comprometieron a comprar 450.000 millones de dólares en cosas y 110.000 millones de dólares en militares. Esos son los pedidos más grandes en la historia de este país, probablemente en la historia del mundo, no lo sé. El mensaje fue claro. Terrible que lo maten, terrible que lo descuarticen, pero un aliado es un aliado y más aún cuando tiene tanto dinero. Y entonces volvemos al patrón, ¿se dan cuenta? Los principios se vuelven sagrados cuando el acusado es mi enemigo, pero se vuelven negociables cuando el acusado es un socio y sobre todo tan importante como Arabia Saudita. Por eso no es solamente Venezuela. Esto es una forma de mirar el mundo que tiene el señor Trump, una moral por encargo, una vara que se estira y se encoge según convenga. No hay principios, no hay un código, simplemente hay intereses. Algunos dirán, pues la vida es así. Si la vida es así, es una vida muy triste, porque en mi opinión una vida sin principios es algo despreciable. Y ahí es donde entra Canadá, porque cuando el poder funciona así, pues nadie está tranquilo, nadie puede estar tranquilo. Lo que estamos viviendo es una diplomacia finísima y una presión real. Muchos países evitan salirse del libreto por miedo a represalias y a las acciones del señor Trump. Pero todo el mundo sabe y todo el mundo entiende que alinearse ciegamente con esos principios tan flojos como los de Trump es al menos inmoral. Aquí es donde yo quiero que todos nos amarremos el cinturón, porque en estos mismos días, después del golpe a Caracas, Trump volvió a agitar amenazas y a agitar fantasías de anexión o de control sobre Groenlandia. Habló durísimo contra Colombia, aunque después ya quedaron de amigos el presidente Petro y el presidente Trump, aparentemente. Y ha dejado caer la idea de que cuando él define el concepto de seguridad nacional, los aliados no tienen garantía eterna de seguir siendo considerados como aliados. Y ahí es donde Canadá, pues no puede ser ingenuo. Porque si el mensaje es real, si el mensaje es
yo actúo cuando me conviene, cómo me conviene y dónde me conviene, pues con esa moral bien floja para usarla a mi conveniencia, entonces el mapa que importa no solamente es el de Venezuela. El mapa que importa para Canadá es el Ártico, son los recursos, son las rutas marítimas, la soberanía y por supuesto, pues un vecino que ya demostró que está dispuesto a cruzar líneas éticas y morales y jurídicas y políticas y etcétera, cuando cree que eso se justifica, porque el fin justifica los medios. Ahora, nadie está diciendo que mañana van a invadir Canadá, por supuesto que no. Lo que yo estoy diciendo es algo mucho más serio, y es que cuando usted o yo normalizamos ciertos métodos, cuando no tenemos claro que lo bueno es bueno y que lo malo es malo, sin importar a quién se aplique, pues mañana discutir esos mismos métodos va a ser muchísimo más difícil. Yo no sé ustedes si compartan mi opinión, pero acá se está corriendo la cerca moral. Pasamos de la era de la hipocresía a la era del cinismo. Y esperen ahí, déjenme yo les explico eso de la era del cinismo y la era de la hipocresía. Antes, no sé si ustedes recuerdan cuando los políticos por lo menos se escondían para hacer las cosas mal. Antes para transgredir principios, violar leyes internacionales, para mentir o para robar. Se ponían un velo conveniente y posaban de santos cuando todos sabíamos que no lo eran. Pero hoy ni siquiera eso. Hoy no solo se hacen las cosas mal, hoy se presume de hacer las cosas mal, se alardea del atropello y se celebran sin vergüenza los mismos principios que dicen defender. Entonces yo se lo dejo así, directo para que usted lo piense. Si esto fue una cruzada coherente contra el narco, ¿por qué perdonar a un expresidente condenado por narcotráfico y luego ir a capturar a otro como trofeo por el mismo delito, narcotráfico? Si esto fuera una defensa coherente de los derechos humanos, porque hay aliados intocables como Arabia Saudita, incluso cuando ocurren atrocidades como la que ocurrió contra Jamal Khashoggi. Y si esto fuera coherente por democracia, ¿por qué el estándar cambia dependiendo de si el gobierno es amigo o el gobierno es enemigo? A mí desde Canadá lo que me preocupa no es solo lo que pasó en Caracas, es lo que este episodio le enseña al mundo sobre el tipo de vecinos que podemos tener al lado. Díganme en sus comentarios, ¿esto fue justicia o fueron intereses políticos, económicos y poco morales? Si este video les sirvió para mirar el tema con otra lupa, suscríbase y compártalo. Y como siempre, consulte otras fuentes. No se case con canales de YouTube conspiranoicos, sino con canales de periodismo. Esto es Canadá tal cual. Los invitamos a ver las noticias de Canadá y el mundo en nuestro canal aliado NorTV News y a seguirlo en YouTube y Facebook.